primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Horacio Robelli, el más popular de los economistas en todo el norte argentino y alrededores. Querido Néstor, el popular sos vos. A mí no me conocen no, el ni popular en mi sos vos. casa. Ojalá me hubiera podido haber quedado a vivir como te quedaste a vivir vos en tu mamá. A mí me dicen todo, vos sos amigo de Horacio, sí, el mismo que sale acá y me nombra. ¿Cuántas radios nos nombraron y cuánto streaming el otro día, Leo? Leo vino y me dijo, che, pero el mismo Horacio Robelli que sale con nosotros sale acá. Sí, le digo, es muy popular y famoso. Quedo contento, Leo, te digo, ¿no? Néstor, en realidad si algo esto es cierto, no te quiero decir que no sea cierto, pero si algo esto es cierto es gracias a vos, porque hace más de 30 años, cuando yo no tengo voz para hablar por radio, vos te dices, no, habla igual, que acá te vamos a traducir. Así empezó la conversación entre nosotros dos, hace más de 30 años. Hace mucho tiempo. Bueno, Horacio, ahí tenemos. ¿Querés que empecemos con lo que me enviaste ayer, el cuadro? Te pido, por favor. Mirá lo que hizo Leo para vos. Sacame a mí de pantalla, déjalo a Horacio y ponele la infografía que realizó hace minutos para que vos te expliques y para que la gente entienda concretamente a qué te referís y cuál es el tema a abordar ahora. Cuando lo dispongas, Leo, si no, empezá nomás, Horacio, porque veo que están tratando de bajar. Ahí está, mirá. Qué calidad, qué grande, Leo. Ese grande de verdad. Claro. Escuchame lo siguiente, mirá. Acá pasa lo siguiente, ¿viste? Acá el que no llora no mama, dice un tango de Discépolo. Y los bancos lloran, se agarran la vestidura, ahorran, toman ahorro del público, plata de ahorro nacional. La timbian ellos, ganan un margen extraordinario. El Banco Central es banco de banco, solamente puede operar con banco. El Banco Central no opera con ningún particular, solamente opera con banco. O sea, es el hecho lógico. Vos tenés 61 bancos inscritos, más de 134 fintech, 13 entidades, 13 compañías financieras. Sin embargo, 10 bancos, el Banco de la Nación Argentina, que funciona peor que los bancos privados. El Banco de la Nación Argentina y 9 bancos privados, 10 bancos tienen el 70% de los depósitos. No importa todo el andamiaje. 10 bancos tienen el 70% de los depósitos, pero concentran el grueso de la tenencia a los títulos de deuda pública de Argentina en pesos. Repito, 10 bancos. Los bancos que nombramos siempre, el Santander, el Viado del Calla, el Galicia, el Macro, el Credicop, que es el quinto banco por volumen de depósito, el ICBC de los chinos, el Citi, el Superville y el Patagonia, que sabemos que el 80% es el Banco de Brasil, le compró la familia Huerten el Banco de Brasil, que es un banco estatal, como si fuera el Banco Nación, le compró el 80% del Banco de Brasil. Y el Banco Nación son los 10 bancos que tienen el 70% de los depósitos del ahorro público. ¿Qué hacen con esa plata? Se dan vuelta y se la prestan al Estado Nacional. En el caso de Credicop, le hemos hablado contigo muchas veces, el 84,5% de los depósitos se da vuelta y se lo presta al Estado Nacional. El Banco de la Nación Argentina, ¿por qué no hay crédito para nadie? Porque el Banco de la Nación Argentina se da vuelta y se lo presta al Estado Nacional. ¿Qué pasa? Una cosa cuando se le presta una tasa, eso pasa acá nada más. Estaba contando que los bancos reciben depósitos del público, por ejemplo, el Banco Nación, el 60% de los depósitos que capta se da vuelta y se lo presta al Estado. Sí. Un asunto cuando le prestaban al LEF, la LEF fue una tasa a un año del 29,5% anual. Eran un encaje remunerado, se trata de este encaje remunerado a un año a una tasa del 29,5%. No corría ningún riesgo, ganaban esa plata, bueno, pero formaba parte de la ley. Pero ahora los bancos lo presionaron, esto fue en julio, porque la LEP se terminaron el 17 de julio, lo presionaron al gobierno, al PAN del Caputo Baucini, y los obligaron a colocar letras de muy corto plazo, por ejemplo, 15, 30, 60, hasta 90 días. Y las tasas las aumentaron severamente. Ya en julio, la primera licitación que se hizo en julio, que fue el 29 de julio, a ella le cobraron tasas astronómicas, una tasa que debe ser del 65,33% anual, 4,28% mensual. Pero ahora, en la licitación que se hizo en agosto, el 13 de agosto, el miércoles 13 de agosto, le cobraron tasas del casi el 70% anual, 69,2% anual, una tasa de 4,48% mensual. Y no solamente eso,
sino que no renovaron el total de los vencimientos. El total de los vencimientos era de 15 millones de pesos. Renovaron un poco más de 9 millones, quedaron casi 6 millones de pesos en poder de los bancos. Los bancos con esa plata, plata de ahorro público que te envían ellos, no aceptaron la tasa del 4,48% mensual. Recordemos que según ellos la inflación es 1,9%. Estamos hablando de una tasa que supera más de 3 veces la inflación. Sin embargo, no aceptaron esa tasa porque quieren comprar dólares y cubrirse ante posible corrida de dólares. Este es el estado de situación real. Han ganado fortuna a costa de todos los que le han pagado, el banco le ha pagado que no tasa de interés. Ahora tasa astronómica y ya no les basta, ya no les sirve y encima quieren con esa plata comprar dólares. El gobierno, tarde, como todo lo que está haciendo tarde, reacciona que puede cobrar el encaje sin que sean remunerados. Si le subió el encaje 5 puntos, no es que le subió 20, le subió el encaje 5 puntos para los depósitos a la vista y para el plazo fijo. Pero los depósitos a la vista, de esos 5 puntos, 5% que le sube de encaje no remunerado, o sea, de encaje, 3 puntos los pueden constituir con letras. O sea que no es para agarrarse a la lectura. Sin embargo, pagar los medios pagos por estos bancos, del Banco Macro, el Banco de la Provincia de Tucumán, del Banco Galicia, el Banco Río, el Banco Tipo, estos bancos lloran con los bancos como si los bancos perdieran plata con esto. Y son los verdaderos, es el instrumento, la fuga de capitales. Porque por eso, si vos podés sacar la penina que preparó este equipo, para que vean lo que estoy diciendo. Claro, a eso me quería referir. ¿Por qué decís que faltan 44.063 millones de dólares? Porque los dólares que entraron al país que no están, desaparece como el Triángulo de Bermuda. El Caput va a Chile como el Triángulo de Bermuda. Desaparece que dicen que hay barcos que van a Bermuda, ese sitio en el Océano Atlántico, en el Mar del Caribe, sí, entre Estados Unidos y Puerto Rico, la Bermuda misma, que desaparecen. Bueno, acá desaparecieron más de 44.000 millones de dólares que están expuestos. Ya no sé cómo da esto, sátrapa, no sé cómo clasificarlo. Por un lado, es un brutal superávit comercial. No puedo tomar de diciembre porque el 10 de diciembre el balance comercial se publica mensualmente. Pero estamos del 1 de enero del 2024 al 30 de junio del 2025. Ahí tuviste 21.687 millones de dólares de superávit comercial. Las exportaciones superaron las importaciones en este número que ustedes tienen ahí registrado, 21.687 millones de dólares. Balanza de pagos Argentina publicada por el INDEC. Del Fondo Monetario Internacional entraron 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares, entraron 12.000. El famoso martes 15 de abril del 2024, cuando se firmó el acuerdo en lunes 14, y entraron otros 2.000 millones de dólares más en lunes 4 de agosto. El Banco Mundial y el BID le dieron 5.000 millones de dólares de créditos más. Colocaron 2 repos a una tasa de 8,7% anual en dólares por 3.000 millones de dólares. El repo es un préstamo con garantía de recompra. O sea, nos prestan en un título, nosotros ganamos, después nosotros tenemos que comprar ese título y pagamos esa tasa en un año 8,5% anual. 3.000 millones de más. Y por último, el blanqueo. El blanqueo fue exitoso, entraron 20.631 millones de dólares. Eso en total te da 64.318 millones de dólares, que es la primera que armaron ustedes. Recuerda que esos 64.318 millones de dólares, hay 22.000 millones de deuda. Sí. 22.000 millones de deuda, los 14.000 del fondo, los 5 del Banco Mundial y los 3.000 millones de dólares del MECO. Bueno, con esto ingresaron al país 74.318 millones de dólares. Vos te fijás en la Reserva Internacional del Banco Central. El dato que tengo es al 7 de agosto, del 7 de diciembre del 23, que fue el último día, el viernes 7 de diciembre del 23, el inútil de Alberto Fernández dejó un banco central casi activo en reservas, pero de ahí hasta el 7 de agosto aumentaron las reservas solamente en 20.255 millones de dólares. Quiere decir que ¿dónde están los 44.063 millones que faltan? 44.000 millones de dólares que desaparecieron del Banco Central. Y nadie dice nada. Y yo digo cómo fue. El Banco Central de Banco le vendió a estos bancos, a estos 10 principales bancos que nombramos al principio, incluido el Banco Nación, le vendió los dólares al tipo de cambio oficial. Hoy lo compran a 1.300 pesos en moneda. Lo compran. Nadie le dice dónde sacaron la plata esa para comprarlo, porque no lo pueden justificar en su balance. Claro. Ni los bancos ni sus clientes dónde sacaron la cantidad de plata para comprar 44.000 millones de dólares.
le dieron el título beneficiario, hoy tiene un poco más de 1.300 pesos, lo recibe y el banco le da los dólares. Y esos dólares desaparecen, nadie le pregunta dónde fue. Esta es la barbaridad que estamos... Claro. O sea que, a ver, para que lo... Y jugar, acordar que esta plata 22.000 es deuda. Sí, o sea, deuda que puedo pagar yo y todos los que están viendo y escuchando. Ahora, para que la gente lo entienda, Horacio, de esos 44.063 millones de dólares, ¿esto está en propiedad de los bancos? De los bancos y de sus clientes. El Banco Central claramente se lo vendió a los bancos. Lo compró el Banco Nación, pero el Banco Nación se lo quedó, se lo dio a sus clientes. Claro. Ahora, cuando voy con los clientes, son Pampa Energía, los Pagales de Arco, los Roca de Tetín, los Hormigueros de Compañía General de Combustible, los Pérez Compán de Molinos de la Plata. Lo de siempre. Son los de siempre. O sea, una persona, yo no porque entrenador, pero una persona ha comprado 200, 300 mil dólares, 10 mil dólares. Pero ¿quién compra millones de ¿Quién compra 44 mil? Claro. No 44 millones. 44 Ahora, para contextualizarlo, Horacio, 44.063 millones, porque para la gente, viste que por ahí son números. ¿Cuánto es la deuda, para contextualizarlo con esto, cuánto es la deuda que tiene, por ejemplo, con el Fondo Monetario de la Argentina? Bueno, esto es casi la deuda. Ahora tenemos 50, porque acá le voy a meter más. Tenemos 64.000. Claro, ahora tenemos 64.000 millones de deuda con el Fondo Monetario. O sea que casi más de la mitad de una deuda, claro. Exacto. Casi el total de la deuda con el fondo, que nos podría hacer un programa económico, se lo fugaron los ricos de este país. La libertad que dice este imbécil, este cretino, este cínico de Milei. La libertad que dice, la libertad del gobierno de hambre nosotros, y que ellos se ve con penduras de tipo que me pilla, que está atrasado. Esto vos y yo, que ya tenemos años, encima lo vivimos, el 76 con 75, 76 está rodeado. 82 con la Gran Malena. 89 con el plan de Australia, el fin del gobierno argentino. Sí. 95 con el tequila. 2001 con el fin del plan de convertidario y el gobierno de la Rúa. No lo vimos en todo el periodo de los fines, porque los fines no dejaban atrasar el tipo de cambio. Y además cobraban impuestos, porque cierto tipo de... ¿Por qué se endeudan? Para pagar intereses de la deuda. Y antes Kirchner, por un lado, le estuvo sin pagar la deuda hasta el 2005. Entró el 25 de mayo de 2 años sin pagar los intereses de la deuda. Recién en 2005 dio un cárcel. Hizo quita la deuda. Y después le pagaba tasa de interés baja a largo plazo y no dejaba que el Estado quede deficitario. Ahí alguien superaba el camino de verdad. Ahí le cobraba impuestos, le cobraba retenciones al campo, cobraba impuestos. Cobraba impuestos. Nosotros, en la época de aquí, yo trabajé en ese gobierno, ¿sabés que trabajé en ese gobierno? Y teníamos siempre la orden de que no podíamos, que si había un excedente de posición por millonaria de residencia, teníamos que comprar un título público de deuda. Vos tenés un excedente de caja, una obra que no se hizo, te quedaste con la plata, no se la devolvías a la Secretaría de Hacienda. Tenías que comprar un título de deuda y esperar a hacer la obra. Entre mientras tenías título de deuda. Había todo un mecanismo de defensa del interés nacional. Ese es el mecanismo interno de Néstor Carlos Kirchner, que se pierde cuando se muere él. Esa rigidez que tenía él seguía de la cuenta almacenada, se perdió cuando él se murió, el 27 de octubre del 2010. Amigo, pero lo que te quiero decir es que este gobierno al revés, este gobierno favorece este negocio, atrasa el tipo de cambio, le hace barato lo que tienen plata a comprar con peso, que tampoco sabemos dónde lo sacan, de la doble mentalidad que tienen, porque hay que juntar 44 mil millones de dólares. Hay que ver si todo lo que compraron con dólares tenían... Claro, el punto es ese, porque digamos, más allá de que ponemos que faltan, infiero que estos 44 mil millones, ¿cómo es? No es que se fueron al arca privada, salieron del Estado, desaparecieron del Estado. Desaparecieron hasta el país, porque los que lo compraron tampoco dicen dónde está. Claro. Voy a preguntarle a Parani, o preguntarle a los Roca, o a los Romaquian, o a los Pérez Compán, o a los Blasier, no saben dónde están. Claro. O sea, no te dicen dónde están, no le piden. Es más, cuando hacen el sistema... Como diríamos una palabra que está muy usada, no tiene trazabilidad ese dinero. Exactamente, no tiene trazabilidad, es profesor. Cuando hacen el régimen de esquema de simplificado de ganancias, hacen esto, no tenés que declarar cuál es tu patrimonio, ni cuál es tu... Vos lo único que haces es una declaración jurada de ingreso, nada más. No tenés que decir de dónde sacaste la plata, o sea, te ocultan dónde sacaste la plata para vivir o para producir, y a su vez
no quieren saber, no tenés que presentar balance, nada, no tenés que presentar tu estado patrimonial, ni la deuda que tomaste, ni nada. Y ahí aparecerían las compras de dólares. Está todo hecho propuesto para ocultar y fugar. ¿Cuáles son los instrumentos principalísimos y partícipes de esto? Los bancos. Porque toda esta reserva se al Banco Central y los únicos que le pueden comprar al Banco Central son los bancos. Claro, quedó claro. Amigo querido, un abrazo grande, cuídate mucho como siempre. Gracias, querido Néstor. Un gran abrazo, gracias por la invitación.